José, qué alegría tenerte acá en Eureka. Bueno, más que un mentor, eres, mejor dicho, el médico que más admiro y que más confío. Entonces, gracias por abrirme un espacio en tu agenda que sé que es súper ocupada y bienvenido. Sofi. En verdad es un honor estar acá contigo, con tus oyentes. Este sueño maravilloso de aportar. Creo que lo más difícil en la vida es tomarlas como la valentía y las ganas de poder aportar. Y lo más triste es que todos podemos aportar, pero a veces no confiamos tanto en nosotros para poder hacerlo. Y eso a veces nos deja truncados y nos deja como con una gran cantidad de información por compartir, experiencias por brindar, experiencias de que podamos intercambiar. Y pues yo creo que ese es el objetivo de estar aquí contigo, mi Sofi. Yo también te admiro mucho y he podido observar todo ese crecimiento desde que estabas en la academia de baile, ¿Te acuerdas? de danza Dale. clásica y con la angustia y con todo ese tipo de cosas que tenías en el colegio y cómo vas creciendo poco a poco y has empezado a generar no solamente muchas flores y mucho colorido en tu vida, sino también mucha sombra y mucha certeza para poder cumplir tu camino y poder ayudar a cambiar a otros. Mejor dicho, José, gracias, gracias por dos palabras también. Este episodio es sobre ti y quiero enfocarme mucho en toda la trayectoria que has hecho porque tú has sido una persona que has ayudado millones de personas. Y en este podcast siempre me gusta empezar con la historia de cada uno de los invitados para entenderte a ti, José, qué contexto necesitamos saber para realmente llegar a la trayectoria que has construido como médico, como profesional y también como empresario. Si yo le preguntara a mi otro yo, si pudiéramos viajar en el tiempo y le preguntara a mi otro yo de los 30 años, te diría, en resumen, mis estudios. No, yo soy médico cirujano de la Universidad del Rosario. Tengo dos maestrías, una maestría en salud pública con la Universidad de Antioquia, una maestría en medicinas alternativas con la Universidad Nacional de Colombia, que fui docente universitario, que también soy médico funcional certificado por Functional Medicine University en Estados Unidos. Pues me he formado en homeopatía, bueno, en medicina integrativa. Y yo creo que uno diría, bueno, ese es el background, ¿no? Pero si yo ahorita tengo 50 años, y yo creo que una de las cosas lindas que, que mi esencia, mi personalidad ha sido como tratar de gustarlo todo por mi propia experiencia. Entonces, en ese orden de ideas, yo creo que uno de los eventos que más cambió mi vida fue tener hijos. Ok, Suena, no, pues no, no es suena nada menos. raro, pero no. En verdad yo traté pues uno dice, bueno, no, listo, ¿qué me falta? No, entonces ya tengo, ya después contaré un poquitico por qué me dediqué a la medicina integrativa y qué es medicina integrativa. Pero el tema de los hijos es muy interesante porque lo que uno siente cuando está en la sala de espera uno de hombre, o bueno, pues yo estuve en la sala de partos o en la sala de cirugía porque nacieron por cesárea, y cuando tú recibes ese chiquitín y uno no tiene ni idea en qué momento le va a cambiar la vida. ¿Y eso por qué razón? Porque básicamente eso es un tema contextual bastante interesante para ir al ritmo de tu pregunta, porque pues uno en la vida pues hace muy reactivo, ¿no? Tú sales del colegio y tú dices, bueno, yo tengo que elegir algo, yo tengo que elegir un camino, yo tengo que elegir un saber. En este momento, la elección de ese camino es más diferente o es muy diferente a lo que anteriormente pues uno hacía, ¿no? Anteriormente tú decías, bueno, tienes que ir a estudiar. Ahorita quizás uno dice, yo tengo que emprender. ¿Sí? Claro. Sí, o tengo que ir unos cursos cortos, o me voy a Europa, o me voy a Australia, o me voy a Dubái, y allí lo empiezo a hacer. Entonces, hay dos momentos en mi vida, un momento netamente académico, un netamente dedicado a un servicio muy, muy profundo, a vivir. Estuve viviendo en Europa, estuve viviendo en la selva,
con los indígenas en la selva Wow. amazónica. Estuve trabajando con comunidades en estado en condición de vulnerabilidad. Estuve también trabajando en la cárcel, en La Picota. Estuve eh, yo estuve, cuando estaba estudiando en el sitio, el hospital quedaba en todo el centro y quedaba cerca de uno de los barrios, pues quizás más peligrosos, que era la calle El Cartucho y después el Bronx, y había mucha realidad social fuerte, en donde pues tú veías todo lo que genera el, eh, el tráfico de drogas y todo lo que se deriva allí, y uno de estudiante de medicina tratando de, con una sensibilidad absurda de cómo lograr cambiar esa realidad, cómo ayudar a poner un granito de arena. Entonces uno comienza y así, y fue esa parte de mi vida fue muy bonita porque yo más o menos fueron casi desde que estaba estudiando medicina, casi alrededor de unos 15 años dedicado a eso, y después fue cuando vino mis hijos y mi familia y bueno, pero yo creo que el contexto es mm, sentir que la realidad, mira, voy a contar una historia. Yo estaba Ujú, trabajando en el Hospital de San José, estaba trabajando como director de un centro de salud que era orientado en promoción de la salud y prevención de la enfermedad, y trabajábamos con comunidades, los que te estaba mencionando, ¿no? ujú. Habitantes, pues, de calle, eh, con personas que prostitutas o niños en jardines infantiles que sus padres estaban en la cárcel, o bueno, en fin, o sea, era un poco denso. Y me acuerdo que yo estaba atendiendo, era un viernes tipo 4:30 de la tarde, y resulta que estaba atendiendo a una señora Ujú. que pertenecía a esa comunidad, que había otro barrio que se llamaba Cinco Huecos porque era cinco entradas para poder llegar a ese lugar, y también era un expendio de drogas, etcétera. Nosotros hacíamos muchas visitas allá, de brigadas de salud, y allí había un jardín infantil que ella era la líder, y que en su mayoría los hijos eran de prostitutas, eh, y que ella se los cuidaba mientras las mamás trabajaban. Entonces yo estaba atendiendo ese día a la líder, Blanquita se llamaba, y entonces ella me decía, me contaba su historia, ¿no? Que su papá nunca lo conoció, su mamá fue una prostituta, que bueno, que papá estuvo en la cárcel, ella le tocaba ser como campanera para el tema de los expendios de drogas, en fin. Y bueno, empezó a trabajar después, pues por muchas cosas, terminó en el jardín infantil que era como de ayuda. Y ella me decía una cosa muy fuerte, Sophie. Me decía, doctor, usted que ha llegado al final donde muchos quisiéramos llegar, ¿usted qué va a hacer por esta realidad? ¿Cómo la va a cambiar? Y Imagínate. en ese momento fue un tema muy lindo porque uno no tiene ni idea que quizás uno es el sueño de muchas personas, es decir, de estudiar lo que uno estudió, de tener una familia como la que tuvo, de tener una salud como la que tuvo, y, y a la larga decir, oye, ¿y tú qué vas a hacer para cambiar esta realidad? Y a mí eso me marcó. De ahí fue que dije, no, esto tenemos que seguir trabajando, no solamente con el corazón, sino más herramientas. Y ahí fue cuando comencé todo el tema de hacer salud pública, y bueno, y después ya les contaré esa otra parte de la historia. Me gustaría entender un poco, volviendo como al principio de tu respuesta, que fue, mi vida cambia cuando mis hijos nacen, ¿no? Para muchos, claro, ser papás es algo absolutamente nuevo, nunca nos enseñan nada, llegamos a esa etapa casi que con el instinto y ya está, pero ¿por qué te cambia la vida tan drásticamente? Y bueno, también no sé si, pues si tú querías ser papá, si era algo que estaba en tu proyecto de vida o fue algo pues que casi que se dio. Claro, no, pues básicamente yo creo que esa respuesta
de querer ser papá o no. O sea, ¿por qué le marca a uno tanto? Es porque es algo, una experiencia que te toca el alma, ¿sí? O sea, Ok. eh, yo tuve otra experiencia linda. Estaba estudiando medicina, Ujú. estaba en internado, eh, y estaba rotando en un hospital también, pues, digámoslo así, de Kennedy, que era en Kennedy, en el hospital de Kennedy. Y era un hospital, pues, que, pues, eso era, mejor dicho, nosotros lo llamábamos como un hospital de guerra, no porque estuviéramos en guerra, sino pues porque, pues, Sí, había una gran cantidad de historias humanas y wow, o sea, muy duras. y me acuerdo que yo estaba en ginecología y atendí a bueno, llegó una mamá. Tengo, doctor, más o menos como 7 semanas de embarazo, bueno, 6 y piquito. Y yo le dije, bueno, ¿y qué pasó? Dije, no, lo que pasa es que empecé a tener dolores bajitos y el tema es que yo soy prostituta y estaba trabajando cuando me empezaron esos dolores bajitos. Y yo en ese momento, en mi inexperiencia de un pelado de, no sé, 22 años, yo lo primero que dije fue, oye, ¿pero tú qué? O sea, obviamente para mí está adentro, no le dije a ella, sino pues como que yo la empecé a juzgar, diciéndole, pero ¿cómo así si usted estaba embarazada y estaba trabajando? Obviamente yo era un pelado y no tenía mucho conocimiento de la vida. El punto es que mientras terminaba el interrogatorio, ella dice, doctor, necesito entrar al baño, y entra al baño y se le viene el bebé. Entonces en ese momento, ¡guau! Entonces, parto, y entonces pues bueno, atendimos el parto, ella se fue pues el bebé se fue para la unidad de recién nacidos porque cuando está muy chiquito los pulmones no se le desarrollan y se le dificulta pues respirar, y por ende toca a la unidad de recién nacidos pues para poder asistir. Obviamente yo en ese momento sentí mucho más como una sensación como de rabia ante la mamá porque dice, mire, o sea, puso en riesgo su bebé por estar trabajando. El punto ahí, se atendió el bebé y se atendió la mamá y listo, se la llevaron después al piso. Al día siguiente, uno siempre tiene que ir a evolucionar las mamás que atendió, y, y me tocó a esa mamá. Entonces, porque es que uno se reparte, pues porque son muchas habitaciones, y esas habitaciones en ese hospital cada habitación tenían 3 camas. Entonces, pues uno se la reparte y aleatoriamente me correspondió esa habitación, una habitación, y me tocó a la mamá, a esta mamá de la historia. Entonces, yo cuando la vi, volví a recordar y volví otra vez a engancharme en mi rabia. Y bueno, entonces la llamé de una manera pues muy seca, o sea, Pepita Pérez. Entonces ella se fue acercando a la cama muy despacio porque pues obviamente estaba posparto, etcétera. Y cuando se estaba acercando a su cama para sentarse y examinarla, a ver cómo seguía, cómo estaba su evolución, en ese momento hubo algo que cambió en mí. Y en ese momento le hice una pregunta, le dice, oye, eh, no, primero antes de eso le dije, oye, ¿y se supo lo que le pasó a su bebé, no? Y entonces el bebé había fallecido porque estaban los pulmones muy, muy, muy colapsados. Qué dolor. Ella se siguió acercando Ujú. hacia la cama, y en ese momento hubo una conexión que yo no te puedo explicar, Sophie, Mm. y fue una conexión como desde el corazón. Y en ese momento se fue mi rabia, se fue todo, y en ese momento fue lo único que le pregunté fue, ¿y cómo te sientes? ¿Cómo se siente? No, yo creo que fue la manera como le pregunté. Bueno, en fin, en ese momento ella siguió caminando, se sentó en la cama, dejó las pantuflas en el piso y se acostó. Yo le ayudé a acostarse, y en ese momento había una lágrima, solamente una lágrima en uno de sus ojitos, y en Mm. la típica lágrima que va y Sí. surca toda la Agua. mejilla. Sí. Y en ese momento, Sophie, sentí su dolor. Mm. Sentí el dolor de ella en lo más profundo de mi alma. Y Mm. ahí en ese momento yo pues me gustaba mucho el arte, me gustaba mucho el teatro, me gustaba la cuentería,
Me encantaba salir a contar cuentos, me encantaba salir a actuar en obras de teatro y lo que uno siente, la gente, lo que uno siente, bueno, Sí. o lo mismo, por ejemplo, sensaciones de sentirse vivos viendo un atardecer espectacular. Pero ese dolor llegó tan claro y tan pleno dentro de mi ser y dentro de mi alma que yo nunca había sentido algo así. Y en ese momento fue cuando dije, quiero ser médico y quiero eh, como que ayudar en el tema de la transmutación del dolor, la transformación simbólica del dolor, de qué es lo que quiere decir el dolor para cada persona. Y eso, ¿por qué te lo cuento y te lo conecto con los hijos? Porque Ujú. resulta que eso era para mí lo más profundo que yo estaba haciendo y por eso es que yo me entregué apasionadamente a lo que hago, que es ser médico. Y por eso me Sí. fui al Amazonas y por eso después estuve en Inglaterra y después, bueno, en fin. Pero cuando después tú tienes un bebé, Ujú. la vida te cambia porque tú ya no puedes volver a dormir igual y no porque tú no lo quieras hacer, no, claro, duermes y toda la cosa, pero ya el tema cambia y es un crecimiento en el amor, pero de una manera descomunal. Si uno quiere literalmente, obviamente no necesariamente uno tiene que, pues hay mucha manera también de ser papá, ¿no? No solamente el papá biológico, adoptar hijos, adoptar causas, en fin. Eh, pero esa experiencia que cuando tú tienes hijos, eso te cambia y te cambia la manera de ver el mundo y te cambia la manera porque es algo muy, muy intenso. Y ver crecer ese ser y después que viene el uno y después viene el otro, entonces viene ver crecerlos, ver cómo se empieza a formar esa personalidad y esa forma de ver el mundo y de interpretar el mundo y que tú logras estar al lado de ellos como un guía, eso es algo muy bello, que hace que se modifique tu propósito de vida, no tu propósito, sino tu camino, la forma como lo vives. Entonces, pues ya todo el tema laboral empieza a verse matizado por esta experiencia maravillosa y cómo se complementa para que luego tú, como de bueno, el ejercicio de medicina, pues tú puedas Ujú. seguir entregando inclusive con más calidad y que te puedas conectar mucho mejor con la gente, conectarse a través del dolor, de las vivencias, de las angustias, de poder entender lo que siente una mamá. Por ejemplo, mira me pasó Ay. yo ahí no tenía hijos, porque a mí me gusta mucho hablar de historias. Ujú. No, me Yo todavía encanta. no tenía hijos y yo estaba trabajando en urgencias. Ujú. Yo estaba un día en urgencias cuando de pronto llegan un papá con su hijo raspado hasta la coronilla. Sí, el bebé mejor, pues el niño tendría El que con niño. unos 3 o 4 años, estaba raspado, sí, y el papá resulta que estaban en la finca y entonces estaba una montañita y entonces el papá le dijo, venga, camine, eh, se lo montó en la barra al niño y comenzaron a bajar esa lomita. Obviamente el papá perdió el control y eso, mejor dicho, y Claro. el niño se cayó en la bicicleta, se raspó todo. Yo en ese momento, ¿qué fue lo que yo hice? Pues obviamente juzgar. Claro. La inexperiencia es, yo me puse histérico con el papá, le decía, mira, es una irresponsabilidad, patatí, patatá, chan, 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 chan. ¿Sí? Ahora que soy papá, que también he tenido accidentes con mis hijos en bicicleta de la manera más sin Sí, intención, nada de eso, sí, logro, logro viajar en el tiempo y decirle, oiga, papá, perdóneme, lo que usted necesitaba era, tranquilo, usted no le iba a hacer daño. sí, Usted lo que quería era jugar con su bebé, quería como con su hijo, quería estar haciendo un plan de quizás de niños, ¿sí? De la bicicleta, sí, del vértigo, de la velocidad, etcétera. Entonces, eso te humaniza, corazón. Eso sí. para mí, me humaniza, me genera como una conexión más a mi camino y más a mi camino que está orientada al servicio, porque a la larga, desde que entré a estudiar medicina, uno empieza a girar en torno al dolor, en torno a la enfermedad, ¿sí? Y que uno la trata de enfocar y decir, oiga, no, es que no Sí, solamente es enfermedad, no, también es la salud, la forma como tú vives, la forma como tú lo vives. Y yo creo que gran parte de todas las conversaciones que hemos tenido, mi Sofía, a lo largo ujú. de todo este tiempo, ha sido también, es
que ya no solamente viviremos en torno a la enfermedad o en torno al dolor, sino más bien en torno a la vida, en torno al sueño, en torno a la posibilidad, en torno del para qué estás viviendo lo que estás viviendo y cómo eso que estás viviendo lo puedes transformar para poder seguir aprendiendo, evolucionando y sobre todo lo que estás haciendo hoy, dando. Me encanta eso. Yo creo que tú como médico y pues yo que he podido ser paciente tuya durante años, es que tú te conectas con tus pacientes y entiendes más allá de la enfermedad que está pasando. Y en un mundo de tanta posibilidad, porque no me gusta ser fatalista, pero también de como tanto cambio, no sé si nos puedas compartir también qué es lo que, o sea, cuál es la causa por la que tus pacientes llegan más a tu consultorio, si es que hay algún patrón, y cuál crees que es como esa respuesta, si algún oyente se está sintiendo mal, porque pues tú sabes que yo soy fiel partidaria, porque mi madre me lo enseñó de que pues las enfermedades nacen desde algo emocional que no se resuelve. Entonces, desde tu perspectiva, ¿cómo has visto eso? Y no sé si hay algún patrón hoy en día que se te repita mucho y que quizá tú puedas dar acá un mensaje más abierto para toda nuestra audiencia de de cómo los ayudas a sobrepasar esas, pues ya cuando llegan a ti, esa enfermedad. Claro, mi Sofi, wow, pues ese es un tema súper apasionante, súper, súper apasionante, porque mm, yo ya llevo más de mi mitad de la vida dedicado a aprender lo que es salud y enfermedad. Uno habla Ok. como esa dicotomía Esa dualidad. o esa polaridad en donde lo que es salud y lo que es enfermedad. Eh, y el primer concepto importante que es que no hay nada 100% físico, o sea, que se originen de lo físico, o no hay nada 100% emocional. Ok. ¿Sí? O sea, ¿qué quiere decir esto? O sea, que no necesariamente si a ti te da una gripa es porque te Ujú. bajaron las defensas, porque de todas maneras hay un origen emocional. O lo mismo, no necesariamente que tú estés deprimido o deprimida, no necesariamente está en tu origen psicológico, sino que también hay algo físico ahí. Total. Entonces, una de las cosas interesantes es vernos como seres absolutamente integrales, que no solamente somos un cuerpo físico o no solamente somos emociones, Mm. sino para mí una de las grandes factores de riesgo que generan la enfermedad es lo social. Ok. Es la forma como nos comportamos desde lo cultural o desde lo social, y eso cómo influye nuestro cuerpo emocional o nuestro cuerpo físico. Entonces, por ejemplo, Ujú. si tú me preguntas en este momento cuál es el principal disruptor Ujú. psicológico, digámoslo así, que genera más diferentes patologías como lumbalgias, colon irritable, cefaleas, problemas cardíacos, bueno, en fin, problemas en los estilos de vida saludable, es la generación de ingreso. Ok. ¿Cómo yo genero el ingreso? Mm. Y claro, eso es un tema social. ¿M? Mm. ¿Por qué? Total. Porque pues dependiendo de mis posibilidades y de mi historia de vida, pues puedo haber tenido acceso a conocimiento, experiencia, y eso va a verse reflejado en mi dinero, pero a mi ingreso, pero también si Mm. soy influencer, Instagramer, o por eso es que digo, no, yo quiero ser emprendedor y voy a ser emprendedor. ¿M? Y en ese instante, pues también vas a tener otra dinámica, pero eso genera mucha insatisfacción, mucha frustración. ¿Sí? Eh, por ejemplo, la manera como tú estás viendo tu vida, y si tú tienes 20 años, si tú tienes 30 años, si tú tienes 40 años, si tú tienes 50 años, todo eso que tú estás viviendo va a Ujú. ser un factor de riesgo o un factor protector, ¿sí? O sea, te va a poner más riesgo porque entonces vas a tener más, supongamos, si tú no logras sentirte orgulloso
que con tu trabajo has podido lograr tus metas patrimoniales. Si tú te frustras ante esto, empieza a generarse una insatisfacción ante tu presente y eso genera un factor de riesgo para que tú no te cuides en tu alimentación, por ejemplo. En tu O día a que día, tú claro. llegues aburrido de tu trabajo y tú digas, no, es que mi trabajo es, uy, qué pereza. Y entonces tú lo que llegas es a ver televisión o meterte en redes sociales y ahí comenzamos el círculo o el ciclo vicioso o el círculo negativo de estilos de vida. Entonces tú dices, no, después me da pereza hacer ejercicio y entonces me quedo hasta las 2 de la mañana viendo series y entonces al día siguiente amanezco trasnochado y entonces estoy irritable y entonces ya soy menos productivo y por ende voy a estar absolutamente frustrado con mi presente. Y no hay cosa más fuerte o no hay Uy, sí. situación más fuerte, mi Sofi, que estar sintiéndome frustrado conmigo mismo. Mm, Y eso afecta en todo sentido, desde lo que yo me veo en el espejo, de cómo yo me estoy viendo, si me estoy viendo gordo, flaco, mm, calvo, en fin. Y eso afecta mucho. mm, Y ahí empieza a generarse la forma como yo vivo y ahí es cuando se empiezan a aplicar todos estos temas de que no vivir en la prosperidad o el éxito o lo que sea, o al contrario, sí. porque todo me sigue pasando mal a mí, que voy a un restaurante y me sale el pelo en la comida, que voy a viajar y le pasa algo Sí. a mi, a mi, a mi equipaje, o me estrellan en la calle, o bueno, en fin, o sea, eso tiene una profundidad un poco más interesante de poder entrelazar, porque acuérdate que esto, todos los seres vivos que estamos acá, todos nos entrelazamos. O sea, nosotros nos Sí. entrelazamos con los árboles. ¿Por qué? Porque los árboles nos dan oxígeno. Nos entrelazamos con el agua, porque pues nosotros somos 70% Agua. agua o Mm, 60% agua. ¿Eh? Nosotros nos entrelazamos con nosotros mismos a través de nuestros pensamientos. ¿Mm? mm. O sea, no solamente es, ay, te estuve pensando, ¿te acuerdas que a veces a uno le pasa eso que uno, Sí, ay, te iba a es llamar increíble. precisamente, wow, es Eso algo es súper increíble. loco. Sí. Sí. Por ejemplo, en este momento, si tú tienes una idea de investigación, Sofi, te lo Ujú. puedo asegurar que en el mundo hay cientos de Sí. personas que tienen esa misma idea de investigación y la están desarrollando, Sí, ¿sí? es Y que tú increíble. te conectas y puedes empezar a resolver dudas sin siquiera saber que están interactuando, porque solamente están en ese momento teniendo una misma vibración. Entonces, las principales patologías, lo que te decía es como que hay patologías físicas, por ejemplo, el tema del COVID. Uf, eso fue súper, yo creo que nos dejó muchas enseñanzas, Uy, sí. porque hubo muchas parejas que les dio, por ejemplo, parejas de matrimonios que les dio COVID a una, Y a al él otro o a no. ella, y la otra persona no le dio. Sí. Si uno dice, ¿what? ¿Pero por qué? En la Si lo misma estuvo cama. cuidando, viviendo juntos y no les dio. O, por ejemplo, personas que literalmente tenían todos los factores de riesgo, diabéticos, sobrepeso, Mm, hipertensos o obesos, y les dio el COVID y no les pasó de y una no les gripa. pasó nada. Mm. O Y gente súper conocí a saludable y que se atleta, fue. sí, claro, personas súper saludables que se fueron. Entonces, las principales patologías, yo creo que hay muchas patologías físicas, hay también, yo estoy viendo mucha ansiedad, mi Sofi, y la Sí. ansiedad es una manera, Sí. yo creo que es el indicador del nivel de frustración que tengo ante mi presente. Cuando no nos aceptamos, cuando no me gusta lo que yo estoy viendo, eso me va a generar mucha ansiedad y me va a generar alteraciones de sueño y bueno, y en fin, hay Claro. todo el tema de colon, el tema de no poder calmarme, no poder relajarme. Por ejemplo, esa es la otra. Es absurdo cuando uno dice, miércoles, eh, ven, cierra los ojos y vamos a estar un minuto solamente escuchando tu respiración. Y resulta que es imposible. A veces muchas personas a los 30 segundos se desesperan y ya tienen que abrir los ojos, tienen que estar hablando, porque no toleramos nuestro silencio, no toleramos el vacío de actividades.
Y esos son temas de los cuales estamos viviendo en la actualidad de corazón. Desde tu experiencia, cómo uno logra desde la práctica, ¿no? Por ejemplo, bajar la ansiedad, estar satisfecho con la realidad que uno tiene y con y también pues como con los retos que te trae la vida. Por ejemplo, tú desde tu trayectoria como emprendedor, porque y acá pues nos podemos meter si quieres un poco en tu historia, tú logras ser médico, ayudar a muchísima gente, crear tu clínica y claro, en todo eso debe venir también un devenir de frustraciones y de temas que, y bueno, no sé si fue tu experiencia, pero temas de que te hubieran podido traer también muchísima ansiedad, muchísima frustración, quizá enfermedad. ¿Tú cómo experimentas eso para, o qué les dices a esos pacientes quizá para que empiecen su proceso de sanación? Mira, esa es una pregunta muy importante, mi Sofi, y yo te voy a decir, y te voy a ser muy sincero y muy honesto. Ah, yo creo que hasta ahora estoy empezando a aceptarme tal como soy, ¿sabes? Eh, y no solamente aceptarme como soy, que si soy asá, alto, bajo, o que tengo que tengo tantas cosas, o tengo tanto patrimonio, no. Mira, a mí un podcast que yo escuché y era un loco que era ultramaratonista. Ujú. Y, y él con su ejemplo, porque a mí pues no, yo no soy ni he hecho maratón, pero sí hago actividad física y me gusta. Yo diría que un día tuyo es una maratón. Bueno, más o menos, sí, aunque ya uno lo maneja. Pero bueno, entonces imagínate que él me enseñó cómo aprender a ver la vida desde la prosperidad y no desde la carencia. Me Resulta que él encanta. decía que el ultra, perdón, no, ultramaratón no, sino era ultra Ironman. Entonces los ultra Ironman son 3 días en donde cual la primer día es un día de natación, son 10 kilómetros nadando, el segundo día son 180 kilómetros en bicicleta y el tercer día son 2 maratones, o sea, son 83 80. kilómetros aproximadamente corriendo. Entonces él comenzaba su podcast dice, acabo de terminar mi primera maratón y estoy hecho polvo. Me está doliendo todo. Me está doliendo el pelo, me está doliendo el pie, me está doliendo el tobillo, estoy cansado. Y entonces en ese momento él empieza a narrar y a compartir lo que él está sintiendo. Y está sintiendo diciendo, oiga, todo ese diálogo interno, de decir, usted no le están pagando para estar acá. Esto no es vital para su vida. Retírese. ¿No? Y entonces él decía, sí, lo que pasa es que me faltan 41 kilómetros y ya no tengo energías para poder hacerlo. ¿Mm? Pero sin embargo, siempre, Sofi, a partir de esa voz negativa o de esa voz que siempre va a hablar desde la carencia de lo que te hace falta, de que no lo vas a alcanzar, de que no lo vas a lograr, de que ese sueño es muy difícil, de que, bueno, mejor dicho, te vas a ir a la quiebra o vas a hacer el ridículo o te van a dejar o no te van a querer, en fin. Siempre hay una vocecita que te dice lo contrario, te dice, oye, no, pero mira, tú ya corriste, ya nadaste 10 kilómetros, ya el segundo día ya hiciste 180 kilómetros, ya tienes una maratón, solamente te falta otra maratón, Una. no importa, así sea caminando, gateando, vas a llegar y te vas a cumplir. Mm. Entonces, la mayoría de veces nosotros idealizamos, esa palabra me encanta, sobre todo porque es muy humana, idealizamos mucho nuestras carencias. Y Ok. eso es debido muy posiblemente a ese mundo ideal de Walt Disney, ese mundo ideal de Hollywood, en donde siempre idealiza las carencias. Todo. Entonces, la persona que está buscando pareja, ay, encontró la pareja, ay, no, maravilloso, y se casan en la playa, y entonces están los caballos, están las flores, los pétalos, y Sí, ya, sí, ay, sí. perfecto, ¿sí? Y entonces todo el mundo dice, ay, no, maravilloso, y fueron felices, y eso Sí. es puro carreta. O sea, ahí comienza la verdadera historia de vida de cómo se transforma el uno y el otro a través del amor. O por ejemplo,
el tema del emprendimiento, que me parece muy, muy valioso. O sea, Sí. todos nos metemos a este cuento de ser empresarios o de ser emprendedores o tener pequeñas empresas con el sueño de decir, no, yo quiero tener mi independencia, yo Claro, quiero tener mi libertad financiera. financiera, ¿sí? Y yo creo que a través de cada sueño, cada emprendimiento hay eso. Es precisamente la capacidad de tú aprender, porque uno tiene que aprender de todo. Mira, yo te voy a hacer sincero, cuando yo pues, empecé a decir, listo, voy a hacer mi empresa y voy a hacer, Ujú. ni siquiera, miren, lo que voy a decir es algo No, chistoso y lo José, por comparto favor. acá con todo orgullo porque yo ni siquiera sabía que tocaba tener un contador. O sea, No, pero yo no, pues, yo no, yo no tenía el contador y no tenía ni idea. Sí, entonces pues para mí lo importante era el consultorio, los medicamentos, que todo cumpliera la habilitación, pero resulta que dentro de la habilitación había una gran cantidad de cosas y yo, ay, ¿qué? Y entonces tocaba hacer eso y tocaba hacer lo otro, y entonces que toca mirarle el tema, aprender a tener nociones básicas de administración, de contabilidad, de estrategia también, de planeación estratégica y bueno, y todo eso. Entonces es algo lindo y yo creo que para mí el tema de poder, cómo no frustrarse, sí. es precisamente es eso, ¿no? Todos estamos en un proceso y el proceso es lo más importante. Claro, tenemos que tener resultados, sí, y tenemos que tener resultados, claro, porque tenemos que tener un tiempo específico para poder nosotros generar un punto de equilibrio, porque pues no podemos estar perdiendo dinero en el tema. O lo mismo también el tema con una persona. Yo también tengo que dar un tiempo como para poder estar diciendo, oye, sí, no, si me transformó, si me gusta, si me quedo ahí o no, ¿qué hago? Pero yo creo que lo más importante es no idealizar ni la vida, ni idealizar las carencias, sino más bien tener la valentía para reconocer nuestras pequeñas o pasos o grandes victorias que podamos estar teniendo a lo largo del tiempo. Por ejemplo, yo te puedo decir, Sofi, que si nosotros viajamos en el tiempo y le decimos a la niña que está aprendiendo, a la niña tú, ¿sí? Que está aprendiendo a montar en bicicleta, ¿cómo fue el momento en que ella aprendió a montar en bicicleta? ¿O cuándo aprendió a flotar en la piscina? ¿O cuándo aprendió a leer de corrido? ¿O cuándo comenzó? ¿O lo que sintió cuando pudo pronunciar la R? ¿O cuando pudo ganarle a la hermana en un juego X? Esos son Sí. grandes victorias, ¿sí? Sí. ¿O cuando le pudiste argumentar o contraargumentar a tu papá o a tu mamá de algo muy serio que estaba pasando? Son pequeñas, grandes victorias que te van a aportar y que te aportan mucho tu autoestima y te aportan. Lo que pasa es que nosotros en un contexto de la idealización, eso no es nada, no es significativo. Pero en el contexto de la humanización de tu vida, es Es supremamente todo. significativo. Es todo, totalmente. Porque gracias a esa paciencia y ese arrojo que tuvo esa niña para montarse en esa bicicleta, a pesar de que se podía caer, se podía raspar los codos, la cara, lo que sea, quedarse sin un diente, lo logró hacer y logró subirse a esa bicicleta. O lo mismo cuando entraste a la academia de ballet y cuando Sí. dijimos, wow, ¿qué es eso? Y lo pudiste hacer y te pudiste mantener en el equipo o en el grupo, ¿sí? Entonces, son grandes victorias que a la larga lo que pasa es que nosotros siempre estamos comparando con otros y resulta que los otros tienen un camino absolutamente diferente. Entonces, para mí, yo creo que es empezar a valorar mucho la individualización, uno, de tu vida, la individualización de tus procesos. Yo tuve la oportunidad cuando estaba viviendo en Inglaterra de conocer a un amigo. Entonces, era una persona de Taiwán que Ujú. estaba siendo profesor en la Universidad de Tokio y el hombre estaba haciendo su doctorado en luz. O sea, el tipo era pintor, o sea, pintor de pintura no de brocha gorda, sino No, pintaba en, sí, artista. el arte, de artista. Y Ajá. el loco se estaba especializando haciendo su doctorado en luz, ¿sí? Imagínate. O sea, eso me parecía súper, wow. Y él era maestro, era cinturón negro de Kung Fu. Entonces, él era súper paciente, súper lindo, súper, bueno.
se parecía a Jackie Chan. Y resulta que, y resulta que estábamos hablando de esto, ¿no? De las metas. Y me Ujú, decía, José, mm, lo importante es la disciplina. Tú algún día lo vas a ujú, obtener lo que tú quieras. Lo que ujú. pasa es que la gente no tiene la suficiente disciplina para perseverar. La consistencia. ¿Sí? Y yo creo que es eso, ¿no? O sea, tú puedes comenzar, no, yo no tengo ni idea de correr, me da pereza correr. Listo, tú puedes comenzar con 500 metros, ¿sí? Y si tú haces 500 metros durante un mes, te lo puedo asegurar que en menos de 2 meses ya vas a estar corriendo 5 kilómetros. Sí. Pero lo que pasa es que ese proceso de todos los días levantarse, seguir creyendo en ti, seguir creyendo en tu proceso, es lo que hace la diferencia. Y ahí es donde abandonamos todo. Ahí en ese momento cuando tú dices, no, yo ya no sirvo para esto, no, yo no sé matemáticas, yo soy malo para las matemáticas, yo soy de malas para el amor, yo soy de malas para la Mm, economía, yo soy de malas para, en fin, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo que nos hace falta es no solamente la disciplina, sino es creer en ti. Y lo que yo he visto, los fenómenos lindos cuando hemos logrado activar esa llave de que los pacientes puedan creer en ellos y puedan empezar a hacer dieta y empiecen a bajar de peso o a claro. regresar una diabetes o una hipertensión, eso es algo maravilloso. Y ahí es cuando tú dices, haces el clic y haces el clic en el otro. Y ahí por eso necesitas una gran capacidad empática para poder llegar y tocar esa alma como esa paciente prostituta que estaba trabajando me tocó el alma a mí y me dijo, sí se puede. Me enseñó el camino, corazón. Sí. Algo que como que me vuela la cabeza es entender que el cuerpo humano es tan perfecto como máquina, como se recupera, como en el crecimiento desde que somos chiquitos, también como envejece. Es un proceso muy lindo. Desde mi punto de vista, es un proceso demasiado perfecto, pero desde tu punto de vista, ¿por qué crees que nos cuesta tanto creer en nosotros y tanto la consistencia? Claro, yo creo que ahí la respuesta es algo mucho más social de nuestras Ok. vivencias en el colectivo. Porque mira, cuando uno está niño, o sea, niño Sí, de 1, 2, 3 años, mm, todo se puede. uno lo puede observar ahí, esa inocencia en su máxima expresión. Mm, Y puede que los niños, si no, pues si tienen como buen contexto, mm, un contexto amoroso, pues pueden, digámoslo así, como expresar pues su naturaleza. Pero imagínate que tú estés regañando a un niño o una niña de, no sé, del primer año de vida, que lo estás desvalorizando, que lo estás regañando, pues obviamente vas a empezar a tú a decir, no soy lo suficientemente bueno, porque mi papá siempre se pone o mi mamá siempre se pone bravo conmigo. Y si eso lo denotamos cuando llega al colegio, y si yo no es que no tenga habilidades para las matemáticas o etcétera, sino que simplemente me faltan más horas de trabajo en eso para poder entenderlo, ¿no? O para poder hacerlo, para poder cumplir con los requerimientos del colegio. Ahí también se me empieza a lesionar mi autoimagen. Y fuera de eso, cuando yo empiezo a crecer, me van a rechazar o no si soy feo o si me siento feo, etcétera, y me van a rechazar. Entonces, la mayoría de veces estamos viviendo un mundo de rechazo porque pues estamos en un mundo muy social, ¿no? Y eso va creando heridas muy fuertes. Por ejemplo, supongamos, nadie habla, o nadie no, mejor dicho, me encanta hablar sobre los duelos que nunca resolvemos. Por ejemplo, ¿tú a quién le contaste esa frustración cuando eras adolescente y fuiste no sé, a las primeras fiestas y que encantaría que te sacara X persona a bailar y que ese X persona nunca te sacó, ni siquiera te volteó a mirar y que tú te Total, fuiste eso fue parte, sí, no, nunca. y tú te fuiste con esa
frustración a tu casa y sin Sí, poder hablarlo, porque no le podías decir ni a tu amiga o a tu hermana, qué sé yo, y uno se va a su casa a apagar esa luz allí en ese lugar solitario de tu habitación o de tu camita, ¿sí? En la oscuridad de la habitación y decir, ¿qué hago con este dolor que tengo acá? O con esta total, insatisfacción o con esta sinsabor. ¡Wow! ¿Sí? sí, ¿O qué me dices cuando tú te pones a estudiar fuertemente para sacar X nota y de pronto que la pierdes? Entonces, ¿tú qué vas a empezar a elaborar? Una falsa creencia de que tú eres malo de o que, mala. ¿M? mm, Entonces, pe- eso va empezando a influir mucho en el ahora. Y en el ahora es que cuando tú vas a emprender, ahí es donde te ves. Es como si yo te dijera, Sofi, resulta que tú cuando estabas aprendiendo a montar en bicicleta te caíste mm, y te va a quedar marcado, y es decir, que tú vas a quedar con un pánico para subirte a montar bicicleta porque tú te caíste. Entonces, en esa inserción de tu ser individual con tus sueños y deseos en medio de un tema social de significación, de aceptación o de reconocimiento, ahí es donde se empiezan a generar los principales cicatrices o heridas que modulan mucho ese tema de la hora. Entonces, claro, por lo menos, por ejemplo, mira, yo soy muy ansioso, o sea, para mí, yo de chiquito era muy ansioso y era muy nervioso, y entonces era acelerado, y entonces me gustaba hacer mucho activismo, y entonces entre más actividades hacía durante el día era mejor, ¿sí? ¿Y todo por qué? Pues porque pues tenía angustia de que me fuera mal, ¿sí? Y entonces trataba de ser el más juicioso, el más pilo, bueno, el vivo, pero eso a un gran costo de la ansiedad. Hasta cuando ya progresivamente uno va empezando a adquirir la vida, experiencia y como yo pues digo, horas de vuelo, esas horas de vuelo de poder estar volando en muchos momentos del ambiente, lluvia, sol, viento, nieve, lo que sea, para que tú puedas empezar a decir, ok, yo no le voy a gastar más en la energía de que si soy bueno o soy malo, no, simplemente lo voy a hacer. Que puede que sea malo, sí, pero si lo vuelvo a repetir, no seré tan malo y algún día seré bueno, ¿sí? Pero no me voy a preocupar por el resultado, sino el proceso. exacto. Es que yo por ahí oía, ay, un señor que me fascina de la felicidad y decía, it's not the pursuit of happiness, but the happiness of the pursuit. ¿Sabes? Como no es Absolutamente. la, es como la felicidad del proceso, un poco. Em, y ahí, ya para cerrar este punto, ¿hay alguna forma, José, para los que queramos ser papás en algún momento? No hay papá perfecto, pero poder enseñarles a los hijos, por ejemplo, a que hablen, a que se sientan tranquilos fallando. O sea, yo me sueño enseñándomeles a mis hijos a que fallen, a que se sientan bien, porque, por ejemplo, en los rechazos amorosos, yo vivía enamorada de un cierto específico hombre en el colegio, todo el colegio nunca me dio ni la hora. Ahora somos amigos. Pero fue ese rechazo el que me dijo, voy a trabajar más duro, ¿sabes? Por llegar, por ejemplo, en el tema amoroso, a esos hombres que siento que hacemos clic, a pesar de que, ¿sabes? De que haya rechazo. Y, por ejemplo, en el amor nunca tuve miedo de fallar, como que en el colegio era tan público que yo estaba enamorada de él y él ni me daba la hora, que como que a mí yo perdí el miedo al fracaso en ese sentido y pues hoy en día ya con mi pareja de hoy en día, que también yo fui la que dije, bueno, pues me pongo ahí para el fracaso y lo logré, pero en muchas otras cosas no soy capaz, ¿sabes? Y no sé si uno como papá, y bueno, tú eres papá, pueda enseñarle eso a los hijos, como un poco cómo hacer para que mantengan esa esencia, si se puede, yo no sé si estoy hablando pues una barra basada, pero esa esencia de decir, mantente casi que niño con tu capacidad de creer que todo es posible, de que tienes la capacidad para hacer lo que, como lo que llega a ti, porque eso que llega a ti es como casi que el propósito que tienes que hacer. Pero no sé, como,
porque yo muchas veces Claro, lloré no, mi sola esposo, en mi mira, casa con grandes no, padres, no, gracias mamá y total, papá, pero, ¿sabes? No sé si hay algo que uno pueda hacer. total, mi Sofi, mira, yo creo que mm, hay otra historia cuando nosotros metimos a nuestro primer hijo a un jardín Montessori. Entonces era una profe chilena, la dueña del jardín y toda la cosa. Y entonces nosotros le hicimos la típica pregunta de decir, bueno, en ese momento uno no tiene ni idea qué más hacer, ¿no? Pues para qué no, que pues es que no, que la comida, que si se más, que. Entonces el tema de la estimulación temprana. Entonces le decíamos, bueno, ¿qué pasa con, hay sitios de estimulación temprana? Y claro, pues eso toca pagar y toda la cosa, pues. Entonces ella nos dijo una cosa súper bonita, nos dijo, oye, ¿sabes qué? Mm, la mejor terapia de estimulación temprana para tu hijo es ponlo en interacción con tu familia, o pues con la familia de ambos, porque cada miembro de la familia va a tener algo maravilloso que enseñarle a tu hijo. Y uno dice, ¿what? Sí, claro, el que es Familia. maestro, el que es emprendedor, el que es empleado, el que es artista, el que le gusta la cocina, en fin, Sí. El todos que es tienen extrovertido, en el que su, habla, el que no habla. exactamente, el que es extrovertido, el que es artista, lo que sea. Cada uno tiene, hay que entregarle cosas. Entonces, ahí te lo conecto con que cada uno de nosotros tiene absolutamente cosas maravillosas, tanto buenas como malas para enseñar. Y lo importante es ser lo usual, lo más auténtico posible cuando uno está en cualquier rol, en el rol de trabajador, en el rol de esposo, esposa, de ser uno mismo. Si no hay necesidad de estar idealizando lo que me hace falta de mis carencias y que tengo que ser súper perfecta, no. ¿No? Voy a tratar de dar lo mejor de mí y después voy a aprender si en verdad cómo se va modificando ese tema, porque no es lo mismo ser una mamá de un bebé de 6 meses a un niño de 5 años o a un adolescente de 15 años. Pero eso te lo va dando es esa interacción y esa comunicación, porque los hijos los sanan a uno. Los hijos te hacen que tú vuelvas a vivir ciertas etapas de tu vida y te van a hacer recordar muchas cosas maravillosas o durísimas, pero las vas a empezar a tratar de sanar. Y claro, ¿cuándo es bueno y cuándo es malo? Esa es la gran pregunta. Pero eso totalmente te lo va a dar la vida y que, que que vas a aceptar muchas veces, sí, que te vas a equivocar también, ¿sí? Porque tú puedes decir, no, es que yo soy súper obsesiva en el tema del orden. Sí, claro, tu hijo quizás te va a enseñar a la flexibilidad en el orden, sí, que no todo el tiempo debe ser ordenado. O lo mismo, si eres desordenada, fatal, pues te va a enseñar a que tienes que ser ordenada, Sí, ¿sí? sí. Es No. algo muy bello eso, porque yo creo que uno idealiza mucho las cosas y no. Simplemente eso es ensayo y error, vivir y evaluar o darse cuenta o reflexionar. Evaluar no tanto, me gustaría más bien reflexionar sobre lo que uno vivió, lo que uno, las embarradas que uno hace. Por ejemplo, a veces eh, llega un momento en donde hay momentos duros o fuertes en la crianza que uno llega cargado de la oficina, que llega cargado, o sea, que uno llega como a la defensiva y viene y entonces dicen cosas o lo hacen a uno, mejor dicho, pasar de 0 a 100 en un segundo. Por ejemplo, tú no te imaginas lo importante que es uno de papá decir, oye, ¿sabes qué? Perdóname. Yo creo que la embarré, se me fue la mano ahí. No, no te debía haber dicho eso, etcétera. Mira, es algo divino ver cómo el adulto se pone su traje de adulto y no el traje de niño y empieza uno a pelear con el otro. ¿M? Y es muy bello uno empezar a crecer emocionalmente como ser humano. Entonces, es eso, ¿no? Yo creo que los tips es simplemente trabajar mucho en quién eres tú, no solamente tus gustos, porque esa es una pregunta súper fuerte, Sophie. Si yo te pregunto quién eres tú, es muy difícil
que me des una respuesta. Si tú me haces la pregunta, ¿quién eres tú, José? Yo te diría, como comenzamos este encuentro, todas las cosas que he hecho, pero que soy. Soy un ser humano, soy una persona que se esfuerza por ser coherente, una persona que se esfuerza por obtener paz, por dar amor, en fin, pero es muy difícil. Pero es la única manera para poder empezar a tratar de llegar a un concepto, es tu propia, como tu propio ser, corazón, tu propia interacción contigo mismo Me y con encanta. tu pareja, ¿no? No, también, mejor dicho, toda una, sí, es que la vida es muy compleja. Pero José, en este punto del podcast me encanta, para ir cerrando, centrarme en ustedes como, no tanto ya como profesionales, sino como personas. Y aunque bueno, la pregunta que te quiero hacer creo que va muy ligada a ambas cosas y es, tú como el doctor José Fernando Orduz o José Orduz como persona, ¿cómo ves la muerte en este punto de tu carrera y de tu vida? O sea, para ti, ¿qué es la muerte? Y también como con tus pacientes, estando tan cerca desde la medicina, como a entender lo frágil que es la vida, pero también lo larga que puede llegar a ser. ¿Cómo ves ese concepto? Claro. Wow, ese es un tema bastante lindo y definitivamente eh, estamos en un mundo dual. ¿Dual qué significa? O sea, que hay vida, hay muerte, hay noche, hay día, eh, hay todo, no hay nada, en fin. Y la muerte siempre, yo me acuerdo lo que uno siente cuando uno ve por primera vez morir a alguien. Es una experiencia bastante, wow, ¿sí? O sea, es decir, cuando uno está ahí en el servicio, pues en donde estés, salas de cirugía o hospital o lo que sea, y cuando ves que una persona se muere a pesar de los esfuerzos por mantenerla con vida. Y después viene que eso es como un álbum de fotos en donde se van llenando con cientos de historias de experimentar la muerte en sus diferentes facetas, porque una cosa es la muerte física, otra cosa es la muerte en momentos de vida en las cuales tú dices, listo, ¿no? Ya me voy a separar o me voy a casar. Son momentos en donde las etapas se mueren y se transforman y son facilitadoras para otro momento. Entonces, para mí la muerte definitivamente es una transformación. Claro, duele muchas veces. Cuando muere mi padre, por ejemplo, duele. Cuando en pandemia uno ve morir a mucha gente, duele. O cuando sientes que son, eh, pues que tú estás con ellos y que ya después dicen, bueno, ya se llegó el momento y chao. Yo me acuerdo la última, una pacientica que estuvimos pues trabajando muy fuertemente hasta cuando ya dijo ya no más y, y tuve la oportunidad de acompañarla antes de morir o días previos, también me acuerdo de otro pacientico y eso duele, ¿sí me entiendes? Porque pues hay una conexión y hay una, pero a la larga yo creo que también esas personas a través del sufrimiento se liberan y yo creo que uno dice, wow, descansaron. Entonces para mí esa muerte de esa visión transformadora y esa visión transformadora de encontrar, pasar umbrales. Entonces, eso es algo maravilloso de decir, bueno, ¿qué va a pasar después de la muerte? ¿Sí? Pues eso es un tema bastante interesante, que eso sí nos tocaría otro encuentro para poder estar eh, Otro, dando puntos claro. de vista, creando, viendo, compartiendo historias, porque eso está lleno de esta carrera. Lo fascinante de eso es esta carrera, porque son historias, wow, que hay infinidad de historias sobre eso, ¿no? Sí, es muy lindo, ¿sabes? Poder
estar como tan cerca de ese momento tan importante en la vida y pues también tratar de aplazarlo lo que más se pueda. José, a tus 50 años de edad, para ti, qué es el éxito? Wow, esa pregunta se me vienen dos respuestas. Una respuesta que la escuché de alguien que me encanta, que es levantarse una vez más que los demás. Eh, y esa era mi versión de éxito, o esa de mi definición de éxito, ¿no? O sea, poder levantarse una vez más que los demás. Pero ya en este momento esa casi ya no me gusta tanto, porque el éxito no es competencia. El éxito no es competencia, el éxito es poder conectarse con uno a través de sentir paz, por lo que haces, por lo que vives, ¿sí? Y no por lo que te falta. ¿Mm? Es poder levantarte y sentir paz, paz con tus decisiones, paz con tu vida. Y no es porque tú hayas llegado al final de tu vida y ya no tengas nada más, ¿no? Estoy en el proceso de crecer mi empresa. Estoy en paz porque estoy tratando de hacer las cosas como las quiero hacer. Miércoles que tuve un error y no me di cuenta y eso me generó una pérdida económica o me generó, ok, aprendí, pero poder ver y enajenarme un poco de de esa presión por el resultado de cualquier cosa, no solamente financiero, no solamente de fama, sino también mi resultado, que no, que mis hijos tienen que ser fulanito, sutanito, tata, no. Por ejemplo, eso es algo muy interesante, ¿no? Quitarle la expectativa de los hombros de ellos para que ellos puedan ser ellos Uy, total, qué lindo eso. y no mi proyección. Entonces, por ejemplo, para mí eso, tener esa paz bueno, pues es tu vida y tus propias decisiones y pues bueno, tú decides. Entonces es como eso, ¿no? Para mí últimamente ha sido eso, es conectarme conmigo mismo y poder estar en la paz de lo que estoy haciendo, lo que estoy viendo, es lo que toca hacer. Entonces, para mí, ¿no? Para mí, no, sin compararme, sin competir, La otra vez yo decía, leí una cosa súper bonita, que cuando se lesiona tiroides, o sea, se enferma tiroides, es por exceso de competencia. Es un tema muy interesante, ¿no? Wow. Exceso de competencia. Entonces, estamos compitiendo, estamos como si estuviéramos luchando en el circo romano por la sobrevivencia y ahí, ¡pum!, llega un momento en donde se funde tiroides. Oh, no Entonces, sabía. dicen que el mejor remedio para el hipotiroidismo o pues para el tema es dejar de competir y empezar a crear. ¿No? Me encanta. Entonces, tú ya no tienes que competir con nadie, ¿sí? Solamente tienes que aprender a crear. Y cuando tú creas, necesitas creer en ti. Total. Entonces, imagínate tú en la universidad. Todos estamos compitiendo por un examen en el sentido de que el que saque mejor nota. Ok, no, este es un tema conmigo mismo o conmigo misma y a crear. ¿No? Voy a crear métodos de estudio, voy a crear soluciones, voy a crear formas de ver la vida y no a repetir y a repetir y a repetir y a competir. Me encanta, José. Gracias por este espacio tan espectacular. Tú sabes que, o sea, yo podría hablar contigo 5 horas seguidas, pero bueno, ojalá vuelvas como invitada a este podcast a un segundo episodio. Pero antes de cerrar esta gran conversación, pues obviamente te quiero dar el espacio de, no sé si quieras decir algo último, algo para cerrar la conversación, quizá algo que no hayamos hablado que te parece importante tratar, pero de mi lado, mejor dicho, demasiado feliz como siempre de hablar contigo. Pues, mi Sofi, gracias, gracias por tu tiempo, gracias por abrir este espacio. Eh, Cuando uno hace cosas novedosas y cuando uno crea, eh, a veces
uno cae en el error de mirar cuántas personas, cuántos likes, cuánto. Yo creo que el mejor momento para hacer un podcast es este. El mejor momento para lanzar un podcast es este. Y, y eso tiene que ver mucho con que sigas creyendo en el camino. Y para mí, yo me despediría con que cada uno de nosotros es una persona única y no es comparable. Y si, y si X persona está patinando en un logro que no ha podido conseguir, simplemente sigue insistiendo. Y eso conectarlo con una pasión de simplemente experimentar el poder transformador de crear. Entonces todos somos creadores. Entonces para mí es eso, o sea, síganlo haciendo, no se comparen, no hay por qué. Que si el amigo, el mejor amigo de la universidad ya está trabajando en Estados Unidos y está facturando, está bien la otra. No, well done. O sea, ese es tu camino. Nadie habla del backstage de los sueños. Ese muchacho quizás está trabajando 25 horas al día y quizás no tiene la posibilidad de estar explorando o creciendo en otras áreas de su vida, ¿sí? Sí, Lo mismo como la persona que era compañera de colegio y en este momento tiene 2 hijos y nunca ejerció su profesión, ¿sí? Entonces, todos los caminos son únicos, pero lo más importante es que cada uno se enamore de su vida y cada uno se mire no como la persona sujeta de deberes, sino más bien sujeta también de derechos. Y el derecho es el derecho a pasarla bien, el derecho a aprender, el derecho a equivocarse. Y vuelvo a lo que yo te repito, ¿no? O sea, si yo pierdo dinero hoy o pierdo oportunidades o no crezco en mi negocio, no quiere decir que estoy mal, estoy aprendiendo. Y si yo me siento como un aprendiz y me trato como un aprendiz y no como una persona que ya las sabe todas, yo creo que estaría dando un gran paso hacia el éxito, hacia tener tu propia paz. siento que también algo muy lindo que va muy ligado a lo que dices es que todo el mundo tiene su momento. Y yo antes no entendía, yo decía, pero ¿por qué a mí no me llega X, Y, Z? Y ahora como que veo, estoy en un punto de mi vida donde tengo amigas casándose, otras teniendo hijos, otras solteras, otras explotando su carrera profesional, otras más tranquilas, y digo, o amigos también, y es como, pero cada quien ha tenido su momento en diferentes puntos de la vida y estoy segura que eso no va a cambiar. Y qué lindo poder aplaudirle en el momento de brillar de la otra persona, que creo que es algo que nos cuesta mucho, no sé por qué, aplaudirle al otro, decir, listo, está en su momento, ya llegará el mío, ¿sabes? Y ahí estará ese amigo al que yo le aplaudí para aplaudirme a mí, quizá no, pero, ¿sabes? Yo siento que eso es algo que también a veces nos cuesta creer un poco y que yo soy fiel, pues partidario. Todos tenemos nuestro momento, todos tenemos nuestro proceso. Y ese es el proceso maravilloso de sentirnos orgullosos. Muy bien, Sofi. Muchas gracias, mi Sofi linda. José. Qué momento tan lindo y qué momento tan creador y qué momento tan humano. O sea, yo lo único que quería hoy era abrir mi corazón a través de mis vivencias y ser lo más como humano, ¿sí? En donde me he equivocado muchas veces, pero también me he perdonado muchas veces y también me he felicitado muchas veces y también me siento muy orgulloso de todo lo que he hecho y estoy empezando a seguir enamorándome de mi camino. ¿No? Yo creo que tu gran éxito de la medicina o de médico, del hecho de que tu clínica esté llena desde las 6 de la mañana hasta las 9 de la noche, es ese gran don de ser humano antes, ¿sabes? Como de entender a tu paciente desde el lente humano. Así que, José, muchísimas gracias por este espacio. Fue absolutamente increíble. Bueno, mi Sofi, gracias